Es un gozo estar en estudiar su preciosa y bendita palabra. Vamos por favor, hermanos, a Judas. Vamos a continuar desde el versículo 5 al 7. Vamos a continuar el estudio de la carta de San Judas. Versículo 5, ¿lo tienen, hermanos? Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo su oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Padre, damos gracias en esta tarde por tu infinita y preciosa misericordia. Sabemos que eres bueno, eres hermoso. Gracias por reunirnos en esta tarde como tu iglesia para poder escuchar tu consejo, tu palabra, tu dirección. Necesitamos, Señor, oír tu palabra. Necesitamos defender el evangelio, Señor, hasta agonizar, como nos acabas de enseñar. Ayúdanos, Señor, a tener nuestros corazones dispuestos, atentos para recibir tu palabra como lo que es tu palabra, como palabra de hombres. Por tu infinita misericordia clamo, Señor, que uses esta vasija de barro para que pueda enseñar y hablar tu palabra. Guárdame, Señor, de hablar algo que no debo, y usa mi vida conforme a tu misericordia y a tu bondad. En Cristo lo pedimos. Amén y amén. Juan Bunyan, ¿cuántos han escuchado? ¿Cuántos han leído su obra más excelsa, que es El progreso del peregrino? Él dice en su libro: Juan Bunyan vio en su sueño que desde las mismas puertas del cielo había un camino al infierno. Y esto está casi al final de la historia. Cristiano, que es el personaje principal, juntamente con su compañero Esperanza, ya han recorrido un largo trayecto muy avanzado, están a punto de llegar a la ciudad celestial. De pronto se encuentran en el camino a otro joven que se llama Ignorancia. Ignorancia aparece de la nada, está ahí sentado en el camino, y ellos dicen: oye, ¿tú por dónde venías? No te hemos visto. Yo venía por otro camino. Sí, pero tú pasaste por la puerta angosta. No. Y tú pasaste por tal lado y por tal. Y no, yo no, la verdad. Mi viaje ha sido más bien tranquilo. Tranquilo. Y ellos le dicen: ¿y tú tienes un certificado como este para ingresar por las puertas al rey? Y él dice: no, yo no necesito eso. Finalmente, al final del camino, ellos continúan, Cristiano y Esperanza, Ignorancia por otro lado, y llegan al final. Cuando Cristiano y Esperanza llegan, las puertas son abiertas, entregan su certificado y entran. Luego, unos segundos después, llega Ignorancia, muy tranquilo, llegan las puertas, pero las puertas están cerradas. Y él empieza a golpear las puertas y dice: buenas, yo quiero entrar en la ciudad. Y se asoma un ángel y le dice: ¿tú quién eres? Y él dice: yo vengo para la ciudad, quiero entrar. Y él le dice: ¿tienes tu certificado? Y dice: no, no tengo ningún certificado. Instantáneamente apareció un ángel, ata sus manos y lo arroja al infierno. Y por eso Juan Bunyan dice que en su sueño él ve desde las mismas puertas del cielo había un camino. Por eso, hermanos, Judas nos va a molestar, nos va a advertir muy seriamente acerca de peligros que hay a lo largo de nuestro camino. Miremos por un segundo la parte A del versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Quiero recordaros más que ya que alguna vez lo habéis sabido.
Y Judas lo que está haciendo aquí, empezando esta parte de la carta, después de tener la introducción que acabamos de ver, es decirles, hermanos, yo quiero hablarles a ustedes de algo que ustedes saben muy bien. No les vengo a hablar algo nuevo, no vengo a decirles algo nuevo. Simplemente lo que quiero hacer es recordar algo que ustedes saben muy bien. Es más, algunos desde su niñez lo saben, como Timoteo. Recuerda que Pablo dijo a Timoteo que ha sabido las escrituras desde niño. ¿Por qué? Porque los judíos generalmente, antes de llegar a sus 12 años, ellos ya habían estudiado ¿qué? Los 5 libros del Pentateuco, los 5 primeros libros. No solamente los habían estudiado, sino que los sabían de memoria. Así que Judas les dice, yo sé que muchos de ustedes saben de lo que les voy a hablar, por eso simplemente quiero recordarles. ¿Y qué es lo que él quiere recordarles a ellos? Quiere recordarles algo muy importante. Que Dios es bueno, es justo. ¿Qué quiere recordarles? Que Dios es bueno, que Dios es justo y que Él va a buscar el pecado, porque ya lo ha hecho. Por eso el tema que quiero compartir con ustedes, hermanos, en esta mañana es el Dios bueno y justo. ¿Cómo se llama el tema? El Dios bueno y justo. Y Judas va a usar 3 ejemplos del pasado. Es un recuerdo, es un recordatorio, ¿recuerdan? Él va a usar 3 ejemplos del pasado para recordar a la iglesia que Dios es bueno, justo y que Él juzga el pecado. Y estos 3 ejemplos que están aquí en las escrituras los vamos a ver mirando 4 preguntas que le vamos a hacer al texto. Estas 4 preguntas que le vamos a hacer, el mismo texto se van a dar cuenta, no las va a responder. La primera pregunta es, ¿quiénes eran el grupo que nos está hablando en el ejemplo? La segunda es, ¿qué hizo Dios por ellos? La tercera es, ¿cuál fue su respuesta a la bondad de Dios? Y la cuarta pregunta es, ¿cuál fue el resultado de su respuesta a Dios? ¿Quiénes eran? ¿Qué hizo Dios por ellos? ¿Cuál fue su respuesta a la bondad de Dios? ¿Y cuál fue el resultado de su respuesta a Dios? ¿Estamos listos? Veamos el primer ejemplo. Judas, versículo 5, la parte B. Que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. El primer ejemplo que Judas nos va a dejar ver aquí es el pueblo. ¿Quiénes eran? El pueblo de Israel. El pueblo que Dios mismo había levantado. A través de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios hizo un pueblo porque de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. A este pueblo es al que le está hablando. Ahora, ¿qué hizo Dios por este pueblo? ¿Qué fue lo que Dios hizo por este pueblo? ¿Qué hizo? Dios los había rescatado, ¿cierto? Dios envió a Moisés ¿para qué? Para sacarlos de la esclavitud. ¿Qué más hizo Dios por ellos? Trajo plagas sobre Egipto, ¿verdad? Dieron muchas plagas, las 10 plagas de Egipto, para hacer libre a su pueblo, para sacarlo de la cautividad. ¿Qué más hizo Dios por este pueblo? Los llevó por el Mar Rojo, abrió el mar en 2 y cruzaron en seco. ¿Qué más hizo Dios por este pueblo? Recibieron maná. Y muchas de las cosas que como ellos, ustedes que están hoy aquí sentados, saben que Dios hizo por ese pueblo. Todos hemos leído el Antiguo Testamento. Y cuando miramos, vemos obra tras obra, tras obra, tras obra de Dios. Así que ellos no solamente vieron la bondad de Dios, sino que disfrutaron de su obra. Es un pueblo que está viendo y disfrutando de esa bondad que Dios ha tenido con ellos.
Pero ¿cuál fue la respuesta de ellos? ¿Cuál fue su respuesta a la bondad que habían recibido? Números capítulo 14, versículo 4 nos habla una parte pequeña. En Números vemos muchas cosas de lo que ellos hicieron. Versículo 4, Números 14, 4 dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Dice que ellos decidieron que volver a Egipto, porque ellos cometieron un pecado. ¿Cuál fue el pecado de ellos? La incredulidad. Recuerde, Judas 5, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, salvándolos de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Cuál fue el pecado? Incredulidad. El Señor ha hecho cosas extraordinarias con este pueblo, sin embargo, la respuesta del pueblo es incredulidad. Ellos deciden no creer. Se quejaban constantemente contra Dios, tenían el deseo de volver atrás, rechazaron la dirección de Dios. Por eso el pecado que más predominó en ellos fue la incredulidad. Recuerden, hermanos, habían visto y disfrutado de la obra del Señor. Sin embargo, decidieron no creer. ¿Cuál fue la consecuencia, el resultado de la respuesta de ellos? Números capítulo 32, verso 13. Miren la respuesta de Dios a su incredulidad. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. La respuesta de Dios sencillamente fue juicio. Destrucción, dice el versículo 5b, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ustedes conocen la historia. El pueblo también conocía la historia, por eso simplemente es un recuerdo. Veamos nuestro segundo ejemplo. Versículo 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Nuevamente recuerden cómo lo vamos a desarrollar. ¿Quiénes eran? ¿Eran qué? Ángeles. Seres espirituales creados por Dios para que le adoraran y para que hicieran su voluntad. Ahora, los ángeles son seres superiores a nosotros los hombres, como enseña la Biblia. Sin embargo, ¿qué hizo Dios por ellos? ¿Qué fue lo que Dios hizo por ellos? Les dio un lugar de gran autoridad. Les dio un lugar de privilegio, como decía el versículo que leímos. Los puso allí. Pero saben, yo pensaba en este texto y decía, ¿cuál era el privilegio más grande que tenían los hombres? ¿Cuál era el privilegio más grande que Dios les había dado? Estar en su presencia. Contemplar a Dios. ¿Recuerdan Isaías 6? El uno al otro daban voces. ¿Saben? Ellos tenían el privilegio que muchos de nosotros anhelamos un día, estar delante de nuestro Dios, poderlo conocer, poderlo contemplar. Ellos lo tenían. Dios les había dado un privilegio extremadamente grande. Bien, estaban disfrutando de la bondad de Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta a la bondad de Dios? ¿Cuál fue su respuesta? La parte A del versículo 6 nuevamente. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Ellos decidieron voluntariamente abandonar su propia morada. Eso se llama rebelión. Rebeldía. Ellos decidieron rebelarse contra Dios. Decidieron someterse, decidieron no estar en su presencia.
decidieron rebelarse. La Biblia nos enseña acerca de los ángeles que ellos abandonaron ese lugar de privilegio que Dios les había dado. Aunque no voy a entrar mucho en detalle sobre los ángeles porque no es el tema, Isaías 14 nos habla acerca de la rebelión. Ezequiel 28 también. Y Apocalipsis 12 son los tres textos como más enfáticos sobre la rebelión de los ángeles. Algo que nosotros debemos entender, hermanos, es que ellos tenían un privilegio que ninguno de los seres humanos tenía. Sin embargo, decidieron rebelarse. Continuamos. ¿Cuál fue la respuesta de Dios al rechazo de su bondad? Judas 6, nuevamente, la parte B, final del versículo. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Cuál fue el resultado de su rebelión? Juicio de parte de Dios. ¿Cuál fue el resultado para el pueblo de Israel por su rebeldía, por su incredulidad? Juicio. Para los ángeles por su rebeldía, juicio. Sin importar su dignidad, sin importar el nivel del privilegio que hubiesen tenido. La respuesta fue la misma. Miremos nuestro tercer ejemplo, hermanos. Judas, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios con la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Nuestro tercer ejemplo que nos da Judas en estos versículos es las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Quiénes eran? Ciudades desarrolladas, no eran pueblos, no eran pequeños caseríos, eran ciudades bien desarrolladas en la época. Y dentro de estas ciudades también estaba Admat y Seboín, que también fueron destruidos. ¿Saben, hermanos? Cuando pensamos en qué había hecho Dios con estas ciudades, yo creo que nunca nos damos muchos aspectos. Solo cuando estoy estudiando este texto, porque esa pregunta vino y encontré una respuesta. Miren por un momento Génesis, capítulo 13, versículo 10. Génesis, capítulo 13, verso 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma. Dos ciudades muy privilegiadas. Eran tan hermosas, tenían tanto fruto, hermanos, que dice aquí la palabra en Génesis que era como el huerto de Jehová. ¡Wow! Con razón, Lot, cuando ve esa tierra, recuerdan, dice, Abraham le dice, escoge la tierra que quieras, y él dice, para allá. Huerto de riego, dice que era como el huerto de Jehová. ¿Se imaginan cómo era el huerto que plantó el Señor aquí en Génesis, capítulo 1 y 2 que vemos? ¿Se pueden imaginar cómo es? Si a veces vemos paisajes tan preciosos y decimos, wow, qué impresionante, ¿cómo sería el huerto? Y dice que estas ciudades eran así. Miren el privilegio, miren la bondad de Dios. Generalmente cuando pensamos en Sodoma y Gomorra, pensamos en su juicio y decimos, wow, Dios fue como muy duro. Pero no miramos el privilegio que Dios había dado a ellos. Tenían riquezas, negocios muy fructíferos, tenían un gobierno establecido. Se habló por Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Sodoma y Gomorra a la bondad de Dios? Génesis capítulo 19, versos 4 y 5. Tenemos la respuesta. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Resulta que llegan los hombres.
Déjenme les doy un poquito de contexto antes de leer. Llegan los dos ángeles a la ciudad en forma de hombres y cuando Lot los ve, los invita a pasar la noche en su casa. Lot sabe el peligro que hay en las calles y ellos dicen, no, vamos a dormir aquí en el parque, tranquilo. Y él dice, no, ¿cómo se va a meter en el cartucho, hermano, hasta ahora? ¿Cómo se van a quedar ahí en la plaza del cartucho? No, ¿cómo se les ocurre? No, caminen para mi casa. Y cuando ya están en la casa, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esa palabra conocer no era conocer de hola, ¿cómo estás? Esa palabra conocer significa que querían tener relaciones sexuales con ellos. Querían tener relaciones sexuales con ellos. Que se habían pervertido. Dice la Biblia en otra parte aquí de Génesis, que desde el más pequeño hasta el más grande querían conocerlos, querían tener relaciones con estos hombres. El pecado más grave de estas ciudades fue su perversión sexual. Como leímos anteriormente en el versículo 7. Ahora mírenlo como Sodoma y Gomorra en las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza. Un comentarista decía que era tal la perversión de ellos, no comparto mucho comentario, pero me gustó lo que dijo, que era tal la perversión de ellos que querían ahora probar que era tener relaciones con ángeles. Yo había probado con todos los años cualquier cantidad de cosas. ¿Cuál fue el resultado de su perversión, de su maldad, de su rechazo a Dios? Unos versículos más adelante, por favor, ahí en Génesis 19. Ahí mismo en Génesis 19, váyase unos versos más adelante, verso 23 al 25. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a su arca. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Hermanos, Dios nuestro Dios es bueno, es justo y juzga. La respuesta de Dios a su perversión fue juicio. La respuesta de Dios a Israel por su incredulidad fue juicio. La respuesta de Dios a los ángeles por su rebelión fue juicio. Dios es bueno, es justo y justo. Segundo punto. Por eso, hermanos, vemos aquí que Judas hace una advertencia muy fuerte a la iglesia. Quiero recordarles, hermanos, recuerden, quiero recordarles, ¿a quiénes? A la iglesia. Veíamos en la introducción, defender ardientemente la fe que nos ha sido una vez entregada. Defender esa fe. Judas dice aquí, tengan cuidado, es una gran advertencia que él les está haciendo. Ahora, Judas no está tomando estos tres ejemplos al azar, hermanos. Yo pensé que era al azar, pero cuando empecé a estudiar las escrituras me di cuenta que no era al azar. Él no ha tomado estos tres ejemplos al azar, hermanos. Él ha tomado estos tres ejemplos guiado por el Espíritu Santo acerca de lo que ha pasado en la historia, está pasando y pasará hasta el fin de nuestros días. Es más, este patrón, hermanos, lo vemos claramente en los tres ejemplos que él ha puesto. El pueblo cayó en incredulidad,
Su incredulidad lo llevó a la rebelión y su rebelión lo llevó a la perversión. Es el mismo proceso en los ángeles. Los ángeles se apartaron de Dios, de su presencia. Vino la rebeldía, el fruto de su rebeldía, la perversión. Se pervirtió. Sodoma y Gomorra, igual. Incrédula, rebelde. Y para no ir tan lejos, hermanos, hoy en día está pasando exactamente lo mismo. Exactamente. Es más, Pablo lo describe en Romanos 1, desde el versículo 18 en adelante. No quisieron adorar a Dios, luego se entregaron y luego ¿en qué terminó? Perversión sexual. Así que Judas no está tomando esto al azar. Judas está siendo guiado por el Espíritu Santo y está mostrando a la iglesia claramente un patrón que ha estado ahí siempre. Yo lo he visto de cerca, hermanos, por personas que he conocido, que han pasado años en iglesias, no meses, años en iglesias, sentados, escuchando mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje, y luego deciden no creer. Y no creo lo que Dios dice, y no creo lo que Dios dice, y no creo lo que Dios dice. Luego se revelan. Y hoy en día tengo ejemplos muy cercanos, muy cercanos. Han caído en las peores perversiones que pueden existir. Homosexualismo, lesbianismo, pegados a las drogas, al alcohol, muy, muy cercanos a Dios. Porque es real. Está ocurriendo y seguirá ocurriendo hasta el tiempo de nuestros días. Y por eso Judas está llamando. Está poniendo un bombillo rojo, una alerta roja de iglesia. Les está diciendo, hermanos, tengan cuidado. Pero también Judas les está haciendo ver, hermanos, que ellos no van a poder creer, que es lo contrario a la incredulidad, que ellos no van a poder obedecer, que es lo contrario a la rebeldía, y que ellos no van a poder vivir en santidad, que es lo contrario a la perversión, en sus propias fuerzas. Eso no está en nosotros, hermanos. Eso no está en nuestras fuerzas. A veces es curioso, ¿no? Hay personas que se nos acercan y dicen, hermano, le felicito, usted tantos años fiel al Señor. A mí me da risa. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esto no es de nosotros. No está en nosotros, no tenemos la fuerza para caminar, para ser fieles al Señor. Ni usted, ni yo, ni ninguna persona en esta tierra, solamente Cristo fue el único que pudo vivir una vida. Así que por eso, hermanos, necesitamos en esta tarde poner toda nuestra confianza en Cristo, nuestro único Señor y Salvador. Vaya por favor conmigo por un momento a Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Jesús dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Pero hay buenas noticias, hermanos.
Verso 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué? Lo quitará, porque está infiltrado, como nos hablaba el pastor. Está infiltrado. Es una rama que no pertenece ahí, que no es de ahí. Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, Padre. Así que, hermanos, toda rama que no proviene del Señor va a ser quitada. Todo aquel que lleva fruto, que es una rama de la vid verdadera, será limpiada para que lleve más fruto. ¿Qué está haciendo el Señor hoy con nosotros, hermanos? Limpiando, sacando la basura, hermanos. ¿Cómo saca la basura el Señor? A través de su preciosa y bendita palabra. Su palabra es la que nos limpia. Ya todos vosotros estáis limpios, le dijo Jesús a los discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué estaban limpios? Por la palabra que os he hablado. El Señor nos limpia para que llevemos más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, hermanos. No podemos caminar con Cristo, ser verdaderos creyentes, si no estamos permaneciendo en Cristo y en su palabra. Esa es la señal de que somos verdaderamente sus hijos, que permanecemos en Él y en su palabra. De esa manera dice que podremos llevar fruto. Se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces la palabra permanecer, permanecer, permanecer. Así que somos llamados ¿a qué? A permanecer en Cristo y en su palabra para poder llevar fruto. ¿Cuál es el fruto que Dios espera de nosotros? ¿Cuál es el fruto? Podamos confiar en Él. El fruto de confianza, el fruto de obediencia y el fruto de ¿qué? ¿Cuál era la última? El fruto de santidad. Esos frutos no vienen por sí solos, hermanos, vienen como consecuencia de que podamos permanecer en la vid verdadera. Solo Cristo, solo Cristo. Me gustaba algo que decía el pastor el domingo en el sermón. ¿Por qué insistimos tanto en Jesús? ¿Por qué repetimos una y otra vez que Jesús? Hermanos, porque Él es la única vid verdadera. Yo soy el camino. Nadie. ¿Será que ignorancia está por ahí de pronto rondando, creyendo que puede llegar por otro camino? Recuerden, hermanos, en las puertas del cielo hay un camino. Quisiera cerrar, hermanos, hablándole a aquellas personas que están aquí de pronto, que llevan viviendo algún tiempo, pero todavía no creen en Cristo. Si vienes por primera vez, esto puede ser peor. Si llevas viviendo varios momentos, Dios es un juez justo. Su juicio es real. Acabamos de ver 3 ejemplos del pasado. Judas les dice, no se confíen, hermanos. No se confíen. Judas les dice, no se confíen. Dios es bueno, es justo. No piensen que no hay un juicio. No piensen que es una fábula. No piensen que es real. Es verdad. Si llevas viviendo poco tiempo, si vienes por primera vez, no ignores más tus pecados. No pienses que nadie te vio, que Dios te vio. Sabe lo que has hecho. Pero también quiero decirte que hay esperanza en Cristo. Cristo hoy está llamando a confesar tus pecados y a venir a Él para darte vida eterna. Pero también me gustaría, hermanos, en esta tarde hablarle a mis queridos y decirle a mis queridos hermanos que hoy debemos examinar nuestra fe. ¿Realmente tenemos fe en Cristo?
¿Realmente mi confianza está puesta en Cristo? ¿O simplemente es una apariencia religiosa? Simplemente tenemos un rótulo de cristiano. Simplemente llevamos una Biblia, vamos a la iglesia, pero tal vez tu vida durante el transcurso de la semana dice otra cosa. Tal vez tus conversaciones durante el transcurso de la semana dicen otra cosa. Tal vez tus amigos del colegio, de la universidad o de tu trabajo dicen otra cosa de tu cristianismo. Quiero decirte, estás caminando con ignorancia. Estás pensando que vas para el cielo porque estás cerca de otros creyentes, porque tienes muchos amigos cristianos o familiares cristianos. Y tú piensas que vas bien como ignorancia. Por favor, despierta ahora. No vas para el cielo. Vas para el cielo. Podemos justificar nuestros pecados, hermanos, pero nunca delante del Señor. No podemos confiar, hermanos. Estoy hablando de los creyentes. No podemos confiar en nuestra experiencia, en nuestros años. Somos 30 años en el Evangelio. ¡Wow! Déjame ver tus frutos. Quiero ver tus frutos. Es un árbol muy antiguo. Déjame ver tus frutos de fe, de confianza, de pasión por Cristo. No podemos confiar en nuestros títulos, hermanos, ni en nuestra experiencia, ni en los títulos que tenemos en una pared, los seminarios a los que hemos asistido. Nada de eso nos sirve. Lo único que nos sirve es permanecer en Cristo. 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piense estar firme, mire. Yo, hermano, soy igual que Judas. No sigan caminando las manos, porque terminaremos recibiendo lo mismo que recibieron los tres grupos que vimos anteriormente. Dios es bueno, pero también es un juez justo. Por favor, nunca olvidemos. Padre, damos gracias esta tarde por tu palabra. Tú eres bueno, Señor. Al igual que estos tres grupos, Señor, nosotros hemos disfrutado de tu bondad. Demasiado, Señor, demasiado. Hemos disfrutado de tu bondad. Hemos disfrutado de tu gracia, de tu favor, Señor. Por favor, líbranos, Señor, de, a pesar de haber disfrutado de tanta bondad, caminar en incredulidad, caminar en rebeldía y caminar en perversión. Por favor, guárdanos. Ayúdanos a permanecer solo en Cristo y en su palabra. Ayúdanos, Señor. Ayuda hoy a reflexionar sobre este mensaje a aquellos que no te conocen, Señor, pero también a aquellos que decimos conocer. Que juntos podamos hoy pensar en este mensaje y volvamos nuestros ojos a ti con todo nuestro corazón. Que agonicemos hoy, como decía nuestro pastor, por Cristo, por su palabra. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Gracias, hermanos.